En videos anteriores ya les expliqué todo el antecedente para entender muy bien cómo leer la gráfica solar, pero ahora lo que sigue es ya un nivel un poco más avanzado, que es el cómo utilizar la gráfica solar como herramienta. Obviamente sabemos que como tal nos sirve para identificar la posición del Sol, pero de alguna manera necesitamos encontrar más información para saber qué tipo de estrategias poder utilizar. Y uno es el tema del control solar, es decir, identificar si ese sol que tenemos a cierta hora, a cierto día, lo queremos ocultar o lo queremos recibir. Y para eso tenemos la gráfica solar con temperatura, que a mí se me hace una de las gráficas indispensables en cualquier análisis de proyecto bioclimático. Y bueno, primero que nada, ¿cómo funciona esta gráfica? No es otra cosa de que agarrar una gráfica solar normal. En este caso ya estuvimos viendo los tipos de gráficas de solar que había. No importa cuáles tomen, puede ser una equidistante como esta o estereográfica, pero lo que hacemos es sumarle la temperatura horaria. Y ahorita les voy a decir dónde encontrar esta información, cómo hacerlo y cómo se utiliza. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, la resultante va a ser una imagen como esta, la cual es muy visual y nos va a dar mucha luz para saber qué es lo que queremos, ¿no? Vemos aquí en esta parte de la gráfica cómo aquí hay un calor excesivo. En este caso tenemos aquí la simbología, que este rojo pues es a partir de entre 24 y hasta 35 grados, donde ya sentimos una sensación pues bochornosa, muy caliente. Sin embargo, en este lugar que es Beijing, vemos que tiene muchísimos colores, entonces es bien complicado porque también tenemos una época fría. Sin embargo, podemos identificar que sí hay orientaciones muy diferentes, ¿no? Entre que el frío, en este caso, lo que está al sureste, sí queremos recibir el sol que haya por muy tenue que esté, porque tenemos frío. Sin embargo, el que está al norponiente, pues no, pero pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y también hay que entender muy bien que como es una información sobrepuesta, recordemos que la gráfica solar es un circuito en el cual empieza, eso lo vimos en videos anteriores, empezamos desde unos meses y se regresa, de tal manera que corresponde a 2 semestres. Entonces, lo más común es de que tengamos 2 gráficas, porque es muy raro, sí existe, pero es muy, muy raro que las gráficas sean exactamente simétricas. Casi siempre el mes más caliente no siempre corresponde al solsticio de verano o etcétera. Simplemente que puede, por cuestiones de precipitación, humedad, topografía, sabemos que el clima es súper complejo, entonces hay veces que en el lugar en el que están analizando, el mes más caliente puede ser julio, agosto o inclusive abril, mayo. Por eso es muy importante generar estas 2 gráficas porque, pues, lamentablemente cada semestre va a tener como sus características específicas. Y lo que me gusta mucho de esta gráfica es que la parte de la temperatura con la posición del sol ya la vamos a tener muy visual, de tal manera que esta es la base que nos ayuda para generar las estrategias de control solar y con esta información también vamos a sumarle otras estrategias como la orientación de los vientos dominantes, no sé, la precipitación, la humedad, etcétera. Y bueno, la información se puede ver de muchas maneras. La anterior que les enseñé fue una gráfica que yo hice, pero si la buscan en internet, pues tiene diversos colores. Hay unas que, por ejemplo, pueden ver aquí que están más como cuadraditas, en el cual hacen como, y ahorita les voy a enseñar cómo, como el resumen del color, o sea, como el predominante de ese cuadrante. Y otras que pues sí tiene como las líneas. Entonces no se preocupen, realmente esta es una gráfica pues promedio, una gráfica que son como información muy global, de la cual de manera específica, si quisiéramos hacer el análisis de un día, pues ya tendríamos que hacer un estudio más completo, pero para temas rápidos, de empezar a hacer hipótesis de diseño, de cómo hacer nuestros
nuestros, no sé, parasoles o volados o ventanales, esta información es súper, súper útil y más que suficiente. Pero bueno, antes que otra cosa, ¿de dónde vamos a sacar esta información y cómo sacamos esta gráfica? Porque por lo menos yo aún no conozco un lugar que ya te dé esta información con un clic. Si alguien lo conoce, por favor díganme, estaría yo encantada. Pero pues sí, yo sé que todavía lo tenemos que hacer de cierta manera, pues muy manualmente. Y entonces lo que tenemos que hacer es conseguir por un lado la gráfica solar y por el otro tenemos que conseguir la temperatura horaria. Y hay varias maneras de hacerlo. La que más me gusta a mí es esta página, que es la de Sun Earth Tools. Esta, lo que me gusta mucho es que la página, bueno, la gráfica se puede guardar en PNG. Les voy a enseñar. Vean, aquí está la página y aquí le podemos poner, buscar la ubicación, ponerle, aquí no importa tanto que ustedes le pongan la fecha, puede importar para sacar los 2 semestres. Entonces, lo que yo hago normalmente es ponerle una fecha, es que vean, por ejemplo, aquí tiene una fecha de agosto, donde ya va de regreso. Entonces, algo que es bien interesante de ver, voy a acercarlo un poquito más, es lo del analema, cómo la mitad del analema está punteado y la otra está marcadito. Esto que yo les muestro es para hacer una gráfica solar con temperatura horaria más exacta, porque en muchos casos van a ver que el analema como que lo omiten y ponen líneas rectas. Yo como soy fanática del analema, me gusta respetarlo. Entonces lo que hago es guardar cualquier mes. A veces me gusta utilizar una época en ¿cómo se llama? En el equinoccio, digo una fecha en el equinoccio, por ejemplo, esta que sea 21 y le pongo aquí, bueno, aquí ni siquiera le puse el lugar, pero lo que quiero es enseñarles esto. Entonces vemos la forma del analema que es en este sentido. Y si yo hago lo mismo, pero lo busco con septiembre, le voy a poner ejecutar, vemos que las ondas cambian. La que estaba antes bien marcada está punteada y ahora la marcada es la otra, porque este es el recorrido del Sol este semestre. Entonces a mí en lo personal me gusta mucho hacer esto y lo único que hago es con botón derecho guardar imagen como y me lo guarda como PNG. Y eso está genial porque lo puedo trabajar en Photoshop. Sin embargo, hay otras maneras en el que podemos guardar pues esta imagen que ya les he enseñado este antes, que es el de Andrew Marsh. Y bueno, tiene aquí pues algunas aplicaciones de gráfica 2D. Y lo único que les tengo que comentar aquí es que revisen bien cuál es la que les conviene. La que está por defecto, que es la esférica, no les conviene tanto porque cuesta mucho ver las horas más alejadas. Entonces, la que a mí se me hace más fácil de entender es la equidistante, pero también la más común es la estereográfica. Cualquiera de las dos que utilicen, no importa. Cuando hagamos lo de la máscara solar, nada más hay que, bueno, eso se los explico después, pero hay que hacer que coincidan, pero es fácil, o sea, tampoco es complicado. Entonces, aquí lo que ustedes pueden hacer es guardar la imagen, nada más que aquí no me da la opción de guardar la imagen. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer aquí es, pues, pantallazo y trabajarla de manera que ustedes quieran. Inclusive pueden hacerlo a mano, no importa. Entonces, bueno, esta sería como la parte de cómo encontrar la gráfica. Y la segunda parte corresponde a cómo encontrar la gráfica de temperatura horaria. Mi sitio favorito por excelencia, ya se los he dicho, es WeatherSpark. Y de hecho me encanta porque, vean, en la página inicial, la gráfica que nos pone de bienvenida justo es la gráfica horaria. Entonces aquí está increíble cómo podemos ver pues la diferencia. Y lo que me gusta es de que manejan una escala muy larga, desde -9 grados hasta 35. Entonces son muchos colores que obviamente depende del clima, ¿no? Hay climas que no tienen tantos colores, pero hay otros, por ejemplo, aquí voy a meter a Denver, que tenemos pues casi todos los colores. Va literalmente de helada a muy caliente. Esta es la que a mí más me gusta utilizar, pero también hay otras maneras de utilizarlo, que sería a partir del Climate Consultant. Tengo un video que hablo sobre cómo buscar el clima. Ese se los voy a dejar en la descripción y también
tengo un video donde explico qué es un archivo EPW, porque el archivo EPW es el que nos va a servir para entrar al Climate Consultant. Entonces ahorita, para no alargar mucho el video, les voy a dejar la información en la descripción y aquí les voy a explicar de manera muy rápida dónde está la información del Climate. Así se ve. Ustedes aquí ya metidos en el Climate, les repito, hay un video donde explico cómo meterse y cómo descargarlo, pero buscan aquí la temperatura, porque también pueden encontrar la humedad y otra información. Y pueden ponerlo en diario, que sería esta, pero puede ser más complicado de trabajar. Entonces, muchos prefieren trabajar la que les pone como el promedio mensual, porque esta, si se dan cuenta, lo trabaja con cuadritos. Pero vean esta gráfica. Yo aquí para el ejemplo utilicé la misma de Beijing, pero si se dan cuenta, los gradientes de la simbología son como más grandes, entonces tenemos aquí nada más como 4 colores visibles, cuando en la otra gráfica teníamos muchos más. Entonces siento que esta sí sirve, obviamente, pero pudiera de alguna manera entenderse mejor la del Weather Spark. Yo se los dejo al final. Lo que nosotros necesitamos identificar es el mes y la hora. Así de sencillo. Porque ahora les voy a explicar de manera muy rápida cómo poder sacarla. Antes que nada, quiero explicarles que tengo videos más largos, muy explícitos de cómo hacer esto paso a paso. Entonces, también se los voy a dejar en la descripción, pero ahorita yo quería hacer un video retomando toda la información para que la tengan muy digerible y muy rápido de cómo hacer estas gráficas, ¿vale? Entonces, ya les expliqué cómo sacarla de ambos semestres. Aquí podemos ver un poquito más la diferencia, cómo está de esta parte de aquí es que tenemos el primer semestre, que sería esta parte del analema, y en esta es el contrario. Y aquí tengo los días. Entonces, a mí me gusta hacerlo así. Ustedes pueden hacerlo más simple y dejarlo recto, no importa, pero pues yo les cuento cómo me gusta hacerla. Y lo que hago, lo que me procedo a continuar es unir estas líneas para generar, en este caso, vean, generar mi cuadrícula. Esta sería mi cuadrícula del primer semestre. Y me refiero a cuadrícula porque lo vamos a dividir por meses y aquí están las horas. 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, etcétera. Y lo mismo en el semestre 2. Y bueno, ya que tenemos esto, podemos, para identificar un poquito mejor los meses, yo hago estas líneas, en el cual, vean, tenemos aquí, ay, perdón, tenemos enero. Obviamente esto es un promedio, porque sabemos que la línea de hasta abajo corresponde al 21 de diciembre. Entonces, pues si nos ponemos estrictos tendría que ser cada 21 y es más complejo. A mí me gusta simplificarlo, ya que estoy haciendo bastante exacto la de las horas, que siento que es la que puede haber más variación. Estoy simplificando esto. Entonces, en el primer semestre lo que hago es que el primer cuadrante, que si ven es más delgadito, corresponde a enero, luego así hasta junio, y en el otro semestre sería de julio a diciembre. Y entonces ya tenemos una cuadrícula que literalmente es por hora y por mes. Y tenemos aquí todo el año. Entonces, lo único que hay que hacer es pasar esto acá. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sí es un poquito manual el tema, porque lo que hago yo es generar unas líneas guía que me ayuden a mí a identificar bien cada hora, porque aquí viene cada 4 horas. Entonces, yo con esto, aquí puse una línea blanca en el cual estoy dividiendo los 2 semestres y entonces la primera gráfica va a tener esta información y la segunda gráfica esta. Lo único complicado de aquí es de que, pues, la ubicación de la gráfica es diferente. Si se dan cuenta, las horas son verticales y los meses horizontales, y acá lo tenemos al revés. Además de que esta empieza julio a diciembre, etcétera. Entonces, yo la verdad lo que hago para no complicarme y no ir punto por punto y hacerme bolas, es que hago estas cosas de aquí, mire. Lo que hago es dividir el semestre y lo giro. En este caso, lo que hice aquí fue girarlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj para que me quede, vean aquí, ay, déjenme acerco, enero abajo, junio arriba
0 horas de manera izquierda y, bueno, o sea, en la mañana y en la tarde perdón, a la derecha y en la tarde hacia la izquierda. El segundo semestre es un poco más difícil, porque lo que tenemos que hacer es espejearlo, o sea, el normal estaba así, miren. Entonces, lo que hice fue de que estaba así, lo giré en el sentido contrario a las manecillas del reloj y luego lo espejé. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque yo lo que quiero es que coincida. Diciembre lo tengo abajo, que coincide con el diciembre que tengo, y de la mañana lo tengo en la derecha y en la tarde en la izquierda. Y ya. Entonces, lo único que procedí a hacer es irme cuadro por cuadro. O sea, esa es la parte latosona, pero vale la pena porque es una gráfica que la vamos a utilizar más adelante y les voy a mostrar cómo utilizarla. Entonces ya se van parte por parte, ¿no? No, pues tenemos noviembre a las 12 horas, pues es amarillo. Entonces ya aquí buscamos noviembre a partir de las 12 horas, pues ya es amarillo. Y o sea, aquí lo voy a hacer rápido nada más para que lo puedan ubicar. Miren, aquí ya está relleno, literalmente. Voy a apagar estos y vean. Pues estuve rellenando y así es como quedó. Una manera de identificar que estén bien o no, pues es realmente digerir la información, de decir, bueno, normalmente cuando es más caliente es cuando es verano en la tarde, entonces identificar el verano en la tarde y hay veces que se equivocan y ponen como invertido, pero ustedes lo podrían identificar así. El chiste es de que este es el resultado que nosotros necesitamos. Esta es la gráfica de San Juan del Río en Querétaro, pero pues prácticamente así se saca. Entonces, si quieren verlo paso a paso, les voy a dejar los otros videos, pero bueno, esto es pues la teoría general. Y bueno, ya finalmente quiero terminar este video para que vean para qué nos va a servir esta gráfica, que creo que es la parte más interesante. Entonces, ¿qué pasa? Veíamos en un video anterior en el cual les enseñaba una manera definitiva de entender la gráfica, que es, pues, cuando la partimos, vamos a imaginar que es una partida de pastel. En este caso lo estoy haciendo justamente en la línea meridional, que es norte-sur. Pero ahí es bien interesante porque si yo corto ahí y me posiciono desde el este, podemos ver cómo le puse colores a los solecitos, que esto identificaría la temperatura del aire cuando el sol tiene esa posición. Entonces está genial porque aquí ya podemos empezar a proponer estrategias. Ahorita les voy a explicar un ejemplo muy sencillo, que puede ser, por ejemplo, cómo poner los volados, en el cual aquí en este ejemplo muy express que les estoy enseñando, yo quiero que mi fachada, en este caso, si tengo una fachada al sur, entre el sol, pero solamente durante esta época del año, en la cual pues hace frío y yo quiero recibir el sol, pero acá no me interesa recibirlo porque hace muchísimo calor. Entonces, o hace un calor, aunque usted está en zona de confort, pero no es lo mismo estar en una zona de confort general que recibiendo el sol de frente, desde una ventana. Y pues aquí es donde podemos empezar a calcular el tamaño de nuestros volados y demás con respecto a esta gráfica solar. En el siguiente video les voy a explicar el uso de la máscara de sombreado, que justamente es cómo sacar más a detalle esto. Pero bueno, ya se los pongo en el siguiente video, pero aquí lo importante es pues que vean cómo tan fácilmente podemos ayudarnos de esta herramienta. Y pues ya finalmente van a ver algunas herramientas como esta que están ya metiendo toda la información a su gráfica. En este caso es una gráfica horaria muy sencilla donde nada más ponen como cuando hace frío, cuando hace calor y cuando están en confort. Y aquí lo que hacen ellos es pues intentar ubicar la orientación de sus espacios para saber cuál sería como más cómoda. En este caso están poniendo que pues, el confort está en esta zona de los dormitorios, que estarían como al sur. Busca la protección en las tardes de esta época. Aquí meten el tema de los vientos, cuándo hay que calentar, etcétera. Digo, esta es una gráfica que al final ustedes pueden ir armando, pero para que vean pues la utilidad tan buena. Y ya nada más para terminar y no aburrirlos más, les voy a enseñar varias gráficas solares que
que han hecho algunas las he hecho yo, otras las han hecho alumnos míos, que bueno, pueden ver cómo varía muchísimo, no nada más por la latitud, sino por muchos factores. Entonces tenemos, por ejemplo, esta de en Escocia, donde vemos que a pesar de que es una latitud bastante alta, la diferencia de estación igual sí está marcada, pero es bastante plana, o sea, como que siempre está en frío, fresco, sin llegar a lo helado, ni alcanzar a llegar como zonas de confort. Tenemos esta que es incluso un poquito más abajo, en latitud 45 en Montreal, y vemos que aquí sí tenemos de todos los climas, o sea, nos estamos muriendo de frío en enero, pero también puede llegar a ser muy caliente en verano. Tenemos aquí en Italia, que también hay de muchísimas colores, entonces podemos ver cómo pues en invierno tal vez no esté helado, pero sí no calienta en ninguna parte, en ninguna hora del día, y en verano pues sí llega a ser bastante caluroso. Entonces aquí vemos como la importancia de protegernos del norponiente, o sea, el norponiente puede ser nuestro enemigo. Tenemos otra en China, que igual hay como mucha variación de temperatura, pero lo interesante de esta, que también se las quería mostrar, es que este clima en particular, esos tienen una latitud 30, pero no hay tanta variación de temperatura durante el día. Y esto en la gráfica solar se entiende mejor, porque vemos cómo hay épocas como julio, agosto, inclusive un poco de junio, en el que desde la mañana hace un chorro de calor. Entonces este tipo de estrategias es muy diferente porque casi siempre en muchos lugares, como lo podemos ver, sobre todo por ejemplo aquí en Montreal o así, que en la mañana como que siempre hace frío. Y acá no, acá está bastante parejo. Entonces ya ahí es donde vamos cambiando nuestras estrategias. Tenemos una latitud 19 en Campeche, que es un lugar cálido húmedo, y vemos cómo también está pues casi caliente todo el año y que en invierno pues puede llegar a sentirse algo de comodidad, pero solo por las noches y en la mañana. Entonces de ahí podemos empezar a ver otras estrategias. Tenemos un Tailandia de latitud 13 que vimos que hace calor todo el tiempo, está bien complejo. Pero también tenemos un Colombia de una latitud 4, que aquí no hay tanta variación de estación, como veíamos en otro video, ¿no? De pues estas diferencias. Entonces, pues este clima, lo que sí es interesante es ubicar bien el sol, porque vemos que tenemos tanto al norte como al sur. Entonces va a ser muy importante la ubicación de, por ejemplo, una habitación que puede estar recibiendo sol, pero nada más la mitad del año. Y posiblemente, pues, si lo ponemos en poniente, tal vez reciba todo el año, pero hasta en la tarde. Y en la mañana entonces va a estar muy frío, etcétera. Entonces, sí puede llegar a ser complicado porque tenemos sol por todos lados. Siento que es más fácil cuando el sol está más hacia un lado, el ver si lo recibimos o lo rechazamos. Entonces, este tipo de climas, las estrategias pudieran estar más encaminadas a temas de aislamiento y de inercia térmica de los materiales, o yo creo que más de aislamiento, porque la inercia térmica es cuando sí hay variaciones de temperatura. Pero bueno, eso lo iremos viendo en otros videos. Aquí hay otro en Kenia, latitud 1. Vemos que hay hasta como varios puntos de calor, pero está bastante interesante cómo está los semestres marcados, y en este caso está interesante porque a diferencia de otros donde el norponiente es el que nos tenemos que cuidar, aquí es el surponiente o el poniente exacto, ¿no? En el caso del segundo semestre. Aquí es otro ejemplo de Lima, Perú, que lo mismo, lo que tenemos que proteger es el surponiente porque ya estamos yéndonos hacia el hemisferio sur. Otro de Montevideo, ahí vemos la diferencia entre los hemisferios. Lo mismo, la protección es más hacia el sur poniente, a diferencia del hemisferio norte. Uno en Australia, algo similar, latitud 35. Nueva Zelanda, que aquí pues es más fresco, a pesar bueno, aquí vemos una latitud que está bastante al sur. Esta que me encanta, ¿no? Que ya pasa del círculo polar ártico, que ya es una latitud 78. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y que se entienda
Voy a seguir subiendo otros videos respecto a temas específicos como la máscara de sombreado y ya ver estrategias específicas dependiendo del clima. Nos vemos.